Bien, a continuación, David Rivera, profesor de esta escuela, hablará de un caso muy singular de creación de un lugar sobre una serie de preexistencias, un trabajo muy interesante. Buenos días. Bueno, yo voy a hablar en este exiguo tiempo que tenemos todos de una intervención concreta en la obra de un arquitecto que se llama Plečnik. Es un arquitecto que fue un gran discípulo de Otto Wagner, fue reconocido el mejor discípulo de Otto Wagner durante un tiempo y después evolucionó y decidió ser un arquitecto clasicista, pero un arquitecto clasicista moderno. Y durante mucho tiempo él estuvo trabajando en Praga, precisamente en la colina del Castillo, y ahí en ese lugar es donde se encuentra la que se suele considerar su intervención más espectacular en cuanto a escala, en cuanto a continuidad en el tiempo, en cuanto a sutileza. Actualmente es la intervención de Plečnik que fue muy maltratada en la época comunista, se destruyeron algunos de los elementos, fueron completamente abandonados otros. Todo esto se restauró a partir de la Revolución de Terciopelo y una vez que se restauró todo el complejo, pues se pudo volver a disfrutar de la intervención de Plečnik en el castillo y hoy en día es una de las cosas más interesantes que se pueden ver en Praga y curiosamente una de las pocas cosas del siglo XX, una de las pocas intervenciones del siglo XX que son realmente monumentales y que tienen una dimensión universal. Muchos de los turistas que visitan el castillo, cualquiera de los visitantes de Praga va a visitar el castillo que tenéis aquí en la imagen, por supuesto visitan los jardines, donde está la mayoría de las intervenciones de Plečnik, y seguramente no son conscientes de que las cosas que están viendo en los lugares por donde están caminando pertenecen a una intervención del siglo XX, porque una de las características de la intervención de Plečnik en el castillo de Praga es que tiene una cualidad atemporal, se mimetiza muy bien, siendo moderno, claramente moderno cuando uno lo observa con detenimiento, se mimetiza muy bien con el contexto histórico del castillo y pasa relativamente desapercibido. Por eso mucha gente ha disfrutado esta arquitectura o este paisajismo o incluso a veces urbanismo del siglo XX sin ser claramente conscientes de su modernidad o de su pertenencia a su propia época. Aquí tenéis una imagen del castillo que creo que define muy bien lo que es el lugar geográfico y el lugar histórico de la colina del castillo en el otro lado de Praga, ¿no? Enfrente del centro histórico, al otro lado del río. Es un lugar que claramente es muy hermoso, que además se ha conservado muy bien a lo largo del tiempo y que ofrecía unas posibilidades de trabajo muy grandes cuando Plečnik es contratado, es nombrado arquitecto del castillo en 1920 para reformar sobre todo los jardines, la parte de los jardines del castillo, aunque después él va a reformar e intervenir en muchos más espacios. Va a ser una obra mucho más ambiciosa de la que en un principio se pensaba. Y esta intervención en el castillo, desde luego en esta imagen, así desde lejos que estamos viendo, no se percibe. Una de las cualidades mejores que tiene es realmente el poco efecto, digamos, distorsionador sobre la imagen original del castillo que tiene, pero nos da una idea muy buena del punto de partida que Plečnik como diseñador tuvo cuando empezó a imaginar la colina del castillo. Por supuesto es un lugar elevado, es un lugar aterrazado, es un lugar muy simbólico desde el punto de vista histórico para la propia Bohemia, pero también es un lugar muy bello desde el punto de vista del arte. Ahí hay palacios renacentistas, hay una gran catedral gótica, hay incluso románico, hay un poco de cada época. En todos estos aspectos, pues el propio lugar ya está ejerciendo un magnetismo y está dictando una serie de directrices a la intervención de Plečnik. Y luego, aunque no tengo mucho tiempo y no me puedo alargar en esto, me gustaría decir que la intervención de Plečnik en el castillo de Praga no es solamente la intervención de un arquitecto que gana un concurso, de hecho ni siquiera ganó el concurso, eso es otra historia, sino que es en gran medida responsabilidad del cliente que encargó la obra, que fue el presidente Masaryk, el primer residente de Checoslovaquia, que tenía unas ideas, él mismo tenía unas ideas muy peculiares acerca de lo que debía ser la reforma del castillo. Él iba a vivir ahí, por lo tanto el gobierno de la nación iba a vivir en el castillo y él quería que el castillo fuera democrático, quería que representara la historia de los checos, no la de los Habsburgo, y sobre todo, por encima de estas cosas que pueden parecer muy locales y muy concretas, él quería que representara una imagen universal de lo que era la arquitectura, el ser humano, el clasicismo. Quería darle un tono atemporal que cuajaba perfectamente bien con el tipo de evolución personal que Plečnik estaba teniendo en ese momento. Hoy es difícil que
coloquemos a Plečnik en la historia de la arquitectura. Yo creo que tiene un puesto en la historia de la arquitectura muy claro y muy fácil de identificar, pero puesto que la historia de la arquitectura se ha escrito una y otra vez por partidarios del movimiento moderno que ignoraban todo lo que no fuera el movimiento moderno, hay una serie de grandísimos arquitectos del siglo XX que han quedado completamente marginados o ignorados en las historias de la arquitectura. Lo máximo que se puede encontrar es una cosa muy curiosa. Vosotros cogéis el gran manual, por ejemplo, por poner un caso, el de William Curtis, y el de William Curtis de arquitectura de 1900 dice: Plečnik, sí, Plečnik era genial, era maravilloso, es un gran arquitecto, y le dedica 3 líneas. Y luego de Le Corbusier hay un montón de páginas una detrás de otra y dice: bueno, si era tan genial, cuéntanos algo acerca de él y además dinos qué posición tiene en la arquitectura del siglo XX. Bueno, en ese sentido hay mucho desconocimiento en cuanto a Plečnik y también hay mucho desprecio. Hay gente que lo conoce pero piensa que no es interesante o que no merece figurar en la historia de la arquitectura, y esto hace que sea difícil entender de dónde viene la arquitectura de Plečnik, que muchas veces resulta muy misteriosa. Una de las cualidades, yo creo, más llamativas de su arquitectura, a veces se la ha llamado arcana, ¿no? Porque emplea elementos arquitectónicos y símbolos que son indescifrables, ¿no? Eso le da un carácter muy misterioso a su arquitectura. Es el tipo de fuentes en las que Plečnik se inspiraba, y él se inspiraba en una variedad de fuentes muy amplia. Por un lado, en la teosofía, en los mitos de la arquitectura histórica, uno de los cuales es el Templo de Salomón, una referencia muy importante, yo creo, para los arquitectos durante muchos siglos. Aquí tenéis una imagen muy conocida, ¿no?, de un tratado también, que ahora no voy a hablar de él, donde aparece el Templo de Salomón montado en el monte, en la montaña del templo, de una forma que puede hacernos recordar algo, y creo que a Plečnik le recordó algo acerca del emplazamiento del castillo de Praga, ¿no?, como lugar de la cultura elevado. Luego, por supuesto, está la Acrópolis. El propio Masaryk le pidió a Plečnik que el castillo fuera convertido sin alterar su imagen. Claro, este es un encargo muy envenenado. No alteres la imagen, pero conviértelo en la Acrópolis del pueblo checo, ¿no? Entonces, ¿cómo conviertes algo en la Acrópolis al mismo tiempo sin cambiar su imagen medieval y renacentista, ¿no? Bueno, pues evidentemente fue una de las referencias que utilizó Plečnik y que una y otra vez se sacó a colación en las conversaciones entre arquitecto y cliente. Luego está la visión romántica acerca de los lugares elevados, ¿no? Este es un cuadro de Schinkel muy conocido, donde aparecen unas plataformas abajo y unas escalinatas que se parecen mucho a lo que Plečnik va a desarrollar después, ¿no? El mito romántico del lugar elevado como un lugar sagrado, como un lugar donde hay elementos que representan nuestros valores eternos, nuestra colectividad, también estaba muy arraigado en la visión de Plečnik, que es una visión universal, donde está el gótico y el románico, y también está el lenguaje clásico y está la arquitectura de la antigüedad, está la arquitectura oriental, todas las referencias posibles están incorporadas en su arquitectura. Yo creo que, puesto que la gran batalla de Plečnik fue hacer del pueblo eslavo un pueblo grecorromano, ¿no?, negar sus raíces, sus relaciones con el imperio austrohúngaro hasta cierto punto y localizar las raíces que los eslavos podían tener o las relaciones que los eslavos podían tener con Grecia y con Roma, para Plečnik Italia era muy importante, y la influencia de Venecia en todas las zonas centroeuropeas pues era una de sus investigaciones favoritas, ¿no? Y el hecho de que en Italia haya una superposición de elementos, de texturas, de épocas, de colores, como se ve por ejemplo en esta fotografía, lo veis muy bien, ¿no?, es la ciudad de Verona, pues que es ese ámbito véneto que le interesaba tanto a Plečnik. Aquí se ven distintos monumentos, distintos elementos, distintas épocas, todas formando un todo armónico, diferente pero armónico, ¿no? Y esa es una de los preceptos que Plečnik tuvo siempre en su cabeza cuando intervenía en un contexto histórico. Aquí tenéis un ejemplo, esto es interesante, esto también es Verona, ¿no? Esto sucede mucho en Italia. Uno va caminando por una calle en Italia y de pronto se encuentra una pieza de algún templo romano o de algún edificio romano anterior que se ha reincorporado a las edificaciones modernas en el siglo XIX o en el siglo XVIII. Esta es una gorgona, ¿no?, que uno se encuentra en una esquina y claro, uno se queda sorprendido y dice: ¿y esto qué significa?, ¿no? Bueno, pues eso es lo mismo que sucede con la arquitectura de Plečnik. De pronto, en una esquina o en un lugar hay un elemento misterioso que nos recuerda al pasado, nos hace pensar, nos hace reflexionar acerca de lo que conocemos y desconocemos, pero cuyo significado último, sabemos que es algo universal que tiene que ver con los mitos, pero cuyo significado último nunca está del todo claro. Creo que eso le hace un arquitecto muy moderno en muchos aspectos. Otra cuestión importante para Plečnik fue la arqueología. En la época en la que él intervino en el castillo se estaban desarrollando 2 grandes excavaciones, una la de la tumba de Tutankamón y otra la de Knossos, el palacio de Knossos en Creta, que él conocía, seguía y se sentía absolutamente fascinado porque los orígenes mediterráneos de todos estos pueblos
clásicos primitivos, para él eran un motivo de interés también muy recurrente, y por sorprendente que parezca, estas cosas aparecen en el castillo de Praga. Lo único es que uno tiene que fijarse y buscarlas, ¿no? Desde detalles muy pequeños, como que, por ejemplo, en los tiradores de la escalera de los toros, que ahora vamos a ver, pero no vamos a ver los tiradores. En los tiradores, si uno se fija, está la cabeza de Anubis, que se parece mucho a esta imagen que se popularizó mucho cuando se descubrió la tumba de Tutankamón, hasta referencias al mundo egipcio desde el punto de vista de la arquitectura. Hay otra cosa, intento en 5 minutos dar un panorama de lo increíblemente variado de referencias que era la arquitectura de Plečnik, precisamente porque nos resulta muy difícil de interpretar. A veces no hay que entender que todas estas cosas estaban en su cabeza. En la arquitectura de Plečnik hay mucho del simbolismo de fin de siglo, que es el simbolismo que impregnaba la arquitectura de la secesión de Viena, en la que él se formó. Él fue a ver a Otto Wagner cuando no era nadie. Otto Wagner se dio cuenta de que era un extraordinario dibujante y proyectista y le convirtió en su principal mano derecha, ¿no? Y todo ese simbolismo propio de finales del siglo XIX y principio del XX está en ese sentido místico, en ese sentido cósmico, sobrenatural y misterioso, característico de la arquitectura de Plečnik. Cuando uno ve estas cosas, algo de la imagen del castillo que podía tener Plečnik pues le llega a la mente, ¿no? Por ejemplo, este cuadro, el anterior era un Böcklin muy conocido, este es un Fernand muy conocido, donde las texturas, los elementos arquitectónicos, la mezcla, el punto de vista, todo forma una especie de unidad difusa, que se ha integrado muy bien, pero donde hay significados muy diversos. Bueno, este es el castillo de Praga, esta es una de las intervenciones de Plečnik. Conforme accedemos hoy en día al castillo, si entramos por la puerta por la que se suele entrar a los jardines, nos encontramos con esta composición de Plečnik, una balaustrada, es una entrada fragmentaria, una columna con una doble puerta, unas almenas y detrás una gran escalinata que él construyó, porque una de las cuestiones esenciales cuando se trataba de reformar el castillo era democratizar. Democratizarlo significaba, por un lado, de quitarle algo del aspecto de fortaleza que tenía, la fortaleza donde los reyes se meten para protegerse del pueblo y de sus revueltas, pues se trataba de eliminar ese carácter de fortaleza y además, y como segundo paso, se trataba de hacer que el castillo fuera accesible a la gente, es decir, que todo el mundo pudiera entrar en él y que la ciudad, la relación entre el castillo y la ciudad se abriera, ¿no? Se convirtiera en algo orgánico. Bueno, lo primero que hace Plečnik es abrir en las murallas, él rediseña algunas murallas, abre nuevas calles, abre nuevos accesos, pero siempre tienen esa forma poco triunfal, poco solemne, como casual, ¿no? Como si una parte de la historia clásica hubiera terminado ahí, pero todavía para conocer más tenemos que entrar y averiguar lo que hay en el otro lado. Esta es una imagen general para que tengamos una idea de lo que fueron las intervenciones de Plečnik. Es muy difícil realmente resumirlas rápidamente, pero si funciona el cursor, bueno, podré deciros que este es el primer patio del castillo, este es el segundo, este es el tercero, donde Plečnik tiene una gran cantidad de intervenciones. Aquí está la escalera que luego vais a ver, esta es la catedral de San Vito, es muy antigua, y este es el jardín del Bastión, donde hay otra de las intervenciones que él hizo. Todas estas zonas de alrededor, él hizo diseños urbanísticos, paisajísticos, arquitectónicos, puentes. Él diseñó cosas para toda la zona de alrededor del castillo, pero nunca se llegaron a realizar. Cuando Masaryk dimitió, Plečnik estaba siendo muy criticado por ser un extranjero. Sí, era eslavo, pero no era checo, entonces era extranjero, y el nacionalismo siempre tiene estas consecuencias tan curiosas. Ahora, lo que hizo Plečnik es uno de los grandes monumentos de los checos, y lo hizo, pero en su época él era extranjero, y entonces él se sintió muy incómodo y dejó a medias la obra. Pero toda esta parte de estos jardines de aquí y los patios, sí, las intervenciones se llegaron a realizar en un estado bastante avanzado. Por ejemplo, en este mirador. Este es un mirador muy interesante porque él rebajó la altura de las murallas y de los bastiones mucho, de manera que se pudiera ver la ciudad de una forma muy ventajosa y uno, estando en el castillo, pudiera percibir la relación que había histórica y paisajística entre la ciudad, entre Praga y el propio castillo. Además, hizo que el mirador flotara, avanzara, ¿no?, sobre la antigua silueta de un bastión, de modo que uno se asoma desde el castillo a la ciudad, y el propio diseño del mirador es un diseño, a mí siempre me ha resultado muy moderno, ¿no? Cuando se dice Plečnik es que no era moderno, digo, no será funcionalista o lo que queráis, pero moderno era moderno, ¿no? Y por ejemplo, en este banco que tenéis aquí, que de pronto se interrumpe,
aquí significativamente esta pirámide que él colocó, que es un elemento simbólico que en realidad está señalando, si lo miras desde un lado, está señalando a la Puerta de Oro de la catedral, que es un hito importante, y si lo miras desde el otro lado, está señalando a Vyšehrad, que es la ciudad original de los reyes checos, ¿no? Entonces hay toda una compleja red de referencias simbólicas que hay que conocer, pero si uno no las conoce, no importa, sencillamente el hecho de encontrarse con una pirámide ahí y darle vueltas y pensar en qué puede significar aquello y qué relación tiene con las otras cosas que está viendo, pues ya mueve una serie de energías de interpretación muy poderosas, ¿no? Y hace que el lugar tenga una presencia muy grande. Aquí tenéis el diseño del Jardín del Paraíso, es un diseño complejo en el cual lo que hace fundamentalmente es construir una enorme escalinata para que la gente que entra por esa puertecita que habéis visto antes de pronto se desparrame y tome posesión física, democrática de ese espacio, y ese espacio se convierta en un espacio urbano ciudadano, ¿no? Entonces una escalinata donde iba a haber un obelisco que finalmente no se colocó ahí y donde hay una serie de episodios interesantes, ahora veremos alguno de ellos, este es uno de esos episodios de la escalinata. Claro, uno puede bajar la escalinata y pensar que eso es una intervención barroca o incluso renacentista o incluso más antigua y no darse cuenta de que es toda una intervención del siglo XX, ¿no? Por la forma que tiene la propia escalera. No es una escalera barroca, es evidente, ¿no? Es una escalera mucho más aleatoria. Por ejemplo, esa balaustrada tiene un diseño claramente moderno. A mí siempre me gusta pensar que, luego os voy a poner una imagen, pero me gusta pensar que el diseño de Plečnik tiene mucho que ver con el arte de vanguardia de la época, por ejemplo, con Brancusi, ¿no? Uno piensa en las cosas que hacía Brancusi y se parecen bastante al tipo de tallas que hacía de las molduras y de los elementos arquitectónicos Plečnik, y evidentemente, si uno se fija, se da cuenta de que pertenece al siglo XX, ¿no? Pero es más, si uno tiene la curiosidad, aquí se ve, en este plano se ve que había una capilla debajo de la escalera, ¿no? Si uno tiene la curiosidad de, una vez que ha bajado la escalera, meterse en esta especie de ranura o de pequeño trecho que hay a la derecha, se encuentra con esto, que era la entrada a la capilla. La capilla nunca se llegó a construir, pero claro, cuando uno baja la escalera y se encuentra esa fuente, esto no te deja indiferente, ¿no? Enseguida te preguntas, ¿qué significa eso? ¿Por qué la fuente tiene esa forma? Es un elemento clásico, es un elemento antropomórfico, que es, piensas en esa cara que te está mirando, en ese aspa que tiene la clave, el encuentro del aspa en dorado, todo eso significa algo, evidentemente. Entonces eso moviliza una serie de energías hermenéuticas, podemos decir, ¿no? Y esa es parte del desafío de la arquitectura o de las intervenciones de Plečnik, ¿no? Hacernos pensar en términos muy amplios y hacernos relacionar cosas. Ahí tenéis una fotografía muy bonita, antigua, cuando esto antes de incluso estaba sin acabar la obra, cuando vemos la pirámide, un pequeño mirador, es un mirador muy curioso, abierto, muy clásico en apariencia, pero cuando uno se acerca se da cuenta que está formado de piezas absolutamente independientes, como si las hubiera concebido un arquitecto neoplástico, ¿no? Y luego las hubieran convertido en piezas clásicas por su trabajo, y cuando uno mira el mirador resulta que está enmarcando perfectamente la cúpula de la iglesia de San Nicolás, ¿no? Es como una llamada de atención de Plečnik acerca de ese punto concreto. Hay otras intervenciones como estas también bastante curiosas, una lámpara, cuando uno pasea por la noche por los jardines, esta lámpara se ilumina y entonces las estrellitas que hay pintadas en el globo, un globo muy delicado de cristal, se proyectan también en el aire, ¿no? Y el propio diseño del balaustre y de la lámpara pues es algo sorprendente. Ahí tenéis el jardín del Bastión, es una intervención que es muy interesante porque hay una parte que es un jardín japonés, hay una cosa que se llama la escalera ciclope aquí, hay un paso de entrada. Bueno, como no tengo mucho tiempo, voy a pasar rápido. Aquí tenéis una imagen, aquí tenéis otra, cómo se combinan las texturas rugosas con las llanas, esos cuerpos curvos proyectados así, disparados hacia afuera, muy modernos, trabajar luego con unos balaustres que parecen manieristas o quizá de nuevo de Brancusi, ¿no? Aquí tenéis una imagen. Aquí está el taller de Brancusi, ¿no? Con su famoso La Madrastra, el pájaro en el espacio, estas cosas que él hacía que tienen formas en realidad bastante similares a las de Plečnik porque es la misma época, ¿no? Es esa modernidad de principios del siglo XX en la que se están moviendo estos dos artistas, y los dos, tanto Brancusi como Plečnik, buscaban una aproximación eterna, atemporal y mística a las cosas, ¿no? Bueno, pues Brancusi sale en las historias de la escultura, pero Plečnik no sale en las historias de la arquitectura, ¿no? Lo cual nos debería hacer reflexionar sobre la ideología que escribe los discursos después. O Schoan, ¿no? Es una referencia para Plečnik también ese clasicismo de Schinkel, de Schoan, donde ese uso de las urnas y los sarcófagos misterioso, extraño, aparece muchas veces en Plečnik. Este es el tercer patio del castillo, tiene un pavimento fantástico que diseñó también el propio Plečnik con unos efectos cambiantes de sombra y de color. Aquí está la entrada a la escalera de los toros,
Esta es la entrada, es una referencia a las excavaciones que se estaban llevando a cabo en el Próximo Oriente, por supuesto, pero también es una referencia a los mitos de la fundación de Praga, ¿no? Hubo una reina que se llamaba Ligusa, que se enamoró de un campesino que se llamaba Primis, y entonces aquí hay referencias a ese mito fundador, pero si tú no lo conoces no lo puedes interpretar, no importa. Lo piensas sobre él y ves que es algo que sucedió antiguamente en el tiempo, que es atemporal, y eso es lo realmente importante, ¿no? Este es el diseño de la escalera de los toros, que es una escalera espectacular, es una ranura abierta en toda la pared del castillo, en uno de los lados, para tener una visualidad, una vista de la ciudad desde ahí en distintos niveles, y también para conectar ese tercer patio con los jardines y con la ciudad, y hacer que el tercer patio del castillo, de nuevo, se democratice, porque ya está totalmente abierto al público, incluso transversalmente, ¿no? Hay muchas comparaciones que se podrían hacer, pero a mí se me ocurre esta del Palacio de Knossos, reconstruido después de las excavaciones, ¿no? Con ese tipo de columnas, esas superposiciones, pues son sugerencias que Plečnik utilizó para darle algo de imagen entre antigua y moderna a sus escaleras, pero si uno se fija en el detalle, ¿no? Sí, las columnas son unas columnas arcaicas, realmente extrañas, pero luego esa forma de colocar los plintos, de intersectar las cosas, eso forma parte de la gramática del siglo XX, evidentemente eso no lo encontraríamos en Knossos, ¿no? Se parece bastante a cosas que hacía Loos, ¿no? Es un caso muy parecido el de Loos al de Plečnik en muchos aspectos, pero de nuevo aquí en la historia de la arquitectura, los dos, tanto Plečnik como Loos, vienen de Viena y vienen de la secesión, en el fondo, ¿no? Pero de nuevo aquí la historia de la arquitectura ha elegido que uno es genial y el otro no hay que contarlo, porque Loos después tuvo relaciones con Le Corbusier y con los modernos, y Plečnik no. Entonces, bueno, pues como no está en nuestra pandilla, pues hay que quitarlo de la historia, y sin embargo, cuando uno va a investigar una serie de cosas, resulta que son bastante parecidas, ¿no? Esta es la sala de las columnas, que es la entrada a la Acrópolis, son los propíleos de, perdón, de entrada a la Acrópolis checa. Y también se parece mucho a elementos de la arqueología, ¿no? A descubrimientos de la arqueología, pero luego si uno se fija en ese blanco, inmaculado, homogéneo, en ese techo que está formado por unas planchas metálicas, ¿no? Con pernos, clavados con pernos, con el león flotando en medio misteriosamente, el león de Bohemia, pues claramente son intervenciones muy de vanguardia en algunos aspectos, ¿no? Incluso si uno se fija de cerca en el diseño, esto desgraciadamente ha sido muy alterado y destruido en parte en la época comunista, pero si uno se fija en ese diseño, esas paredes, cómo salen un poquito, de pronto se interrumpen, se convierten en columnas, esas cosas son las que hacían los arquitectos más modernos de esta época, ¿no? Lo que pasa es que luego en la historia se nos ha contado de otra manera. Y recuerda mucho a lo que hacía también Carlo Scarpa, ¿no? Quiero terminar con esto ya, porque sé que debo ser muy breve y no alargarme mucho, pero Carlo Scarpa es un arquitecto diseñador en realidad, porque sabéis que nunca estudió arquitectura, era un artesano, ¿no? Y aprendió a trabajar el metal y la madera. Y Carlo Scarpa es muy reverenciado por los arquitectos modernos cuando tenía un sistema de trabajo y un sistema y una aproximación a los contextos históricos muy similar a la de Plečnik. Hubiera sido muy fácil construir un discurso en las historias de la arquitectura según el cual entre Plečnik y Scarpa, por ejemplo, hay una relación directa bastante clara, ¿no? Aunque el lenguaje que usen es distinto, y Scarpa es un hombre de los años 50-60, su obra es de los 60 y Plečnik es de los 20. Claro, hay diferencias, evidentemente, ¿no? Pero es curioso porque los jardines de Praga, del castillo de Praga de Plečnik, ahora mismo toda la obra que se ha hecho de reestructuración y de puesta en valor, le han dado el premio Carlo Scarpa, ¿no? Que creo que es significativo porque la figura de Scarpa aparece de pronto en relación a Plečnik, ¿no? Cuando uno ve estas cosas o ve esta forma, sí, es mucho más moderno la aproximación del lenguaje, pero se está utilizando revocos, se están utilizando molduras, se está intentando que los huecos y sus dimensiones se adapten al contexto histórico. Pues Plečnik hacía cosas muy parecidas, lo que pasa es que en su época. La entrada que hizo Carlo Scarpa para la Escuela de Arquitectura de Venecia, ¿no? Donde hay un banco y una fuente, pues esto es puro Plečnik, ¿no? Entonces, ¿por qué no se puede valorar Plečnik, que además lo hizo antes, ¿no? O las fuentes que él hacía para la Fundación Querini y otros sitios, ¿no? Bueno, pues esta relación entre Scarpa y Plečnik me parece que se podría poner en evidencia con mucha facilidad, y si no se hace es porque hay un discurso interesado, ¿no? Cuando se habla, sobre todo porque a fin de cuentas Plečnik era un arquitecto clásico y utilizaba columnas, y eso ahora mismo es anatema, ¿no? Baja Dios y te proscribe del cielo si usas columnas. Eso no se lo pueden ni plantear a los alumnos, se ríen de ti en la cara, ¿no? Estáis aquí unos cuantos alumnos míos, pues ya de paso hablaremos sobre eso en un momento dado. Bueno, pues sin embargo veis y Scarpa usa hormigón armado, claro, y Plečnik también usaba hormigón armado muchas veces, ¿no? Entonces ahí hay de hecho era un pionero del hormigón, hizo una iglesia de hormigón armado muy pronto en Viena, muy conocida. Bueno,
para terminar con esta comparación entre el famoso anagrama de Olivetti de la tienda de Carlo Scarpa y una rejilla de ventilación para el castillo, ¿no? Para el tercer patio del castillo diseñada por Plečnik, donde todo lo demás es austero, liso, purista. Bueno, pues muchas veces en las intervenciones de Plečnik se encuentra esto, en parte porque Plečnik es un artesano exquisito, en parte porque es un artista que quiere ser moderno, por supuesto, como todo artista que trabaja en una época, y en parte porque Plečnik quiso mimetizar sus intervenciones que no fueran muy conspicuas, lo mismo que hace Carlo Scarpa en su caso. Bueno, pues todas estas cosas hacen que realmente la visita del castillo de Praga y de los jardines del castillo sean un verdadero cofre de sorpresas cuando uno es consciente de lo que hay ahí, que es una intervención del siglo XX y que hay una multitud de referencias históricas y sociales y políticas ahí, pues realmente es algo que se disfruta una y otra vez conforme uno atiende al castillo, ¿no? Esto es algo que le pasó a Sterling, por ejemplo, una vez que estuvo el famoso arquitecto, ¿no? Una vez que estuvo en un congreso en Praga y descubrió los jardines del castillo que estaban medio destruidos en la época todavía en la que él estuvo allí, en los años 80, y lo descubrió como si aquello fuera una revelación, ¿no? Dijo, pero ¿cómo nunca se ha hablado de esto y se han contado estas cosas? Bueno, no se han hablado, pero están ahí, y afortunadamente después de la caída del comunismo se han reconstruido, restaurado, reparado, estudiado y convertido en patrimonio para que todos nosotros lo podamos disfrutar. Muchas gracias. Thank you.